Gloria a Dios. Amén. Estamos Amén, contentos Señor. de estar en la casa del Señor esta mañana. Amén. Con un poquito más de frío que común, pero el Señor sabe todo. Amén. Amén. Estamos felices por las cosas que Él nos ha hecho, nos ha dado. Y bueno, espero que todos hayan pasado el Christmas contentos. Hermanito Miguel, espero que se sienta bien. Con el Señor Jesucristo todo es posible, ¿no es cierto? Y le damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado estas cosas para poder glorificarlo a Él, la sanidad, en las cosas que Él sabe que queremos surgir, queremos ser una imagen de Jesucristo y eso, entonces le damos gracias al Señor por todas las cosas que nos da. Y hoy día vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo muy importante, como les dije la semana pasada, que en realidad que les dije la semana pasada que el libro de Hebreos es la culminación de lo que quiere decir, es decir, la fe, porque por el Señor Jesucristo y por el nacimiento de nuevo, estamos caminando en una fe casi perfecta. Perfecta para nosotros, perfecta para el Señor. Lo que Él ve, lo que nosotros vemos, es siempre, son dos cosas diferentes. Él nos mira por la fe y nosotros nos miramos más que nada por la carne. Entonces le damos gracias a Dios. Buenos días. Que el Señor nos da estas cosas para poder ver la palabra de Dios como es. Vamos a leer el versículo 1 del libro de Hebreos, que es un libro muy tremendo. La fe, vamos a tratar, de explicar lo que la fe es. Y vamos a ver aquí, dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos eso bien claramente, porque por la fe alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, ahora versículo 1, 2 y 3, Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituidos al universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Gracias. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por las cosas que nos das, por el Evangelio de Jesucristo, Señor, por todas las cosas que vienen a ser nuestras ahora. Entonces, Señor, te pido que bendigas nuestro tratar de hacer las cosas, Señor, que tu palabra venga a ser eficaz en nuestros corazones, para que así podamos surgir en la palabra de Dios. Te damos gracias por tu presencia y pedimos que nos enseñes todas estas cosas, Señor, como niños caminamos de poco en poco, Señor, tratamos de entender lo que la palabra de Dios es. Te doy gracias por estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Estamos contentos de estar aquí, como le digo. Bueno, ya dicen que la vacuna viene pronto, así que estamos más felices por eso, porque por lo menos a la gente de la tercera edad le van a dar la vacuna. O sea, que es importante que esa gente esté sin problemas. ¿No es cierto? Pero la fe es algo muy importante para nosotros, porque es la esencia de lo que Dios es. No lo entiendo todo, porque no entiendo, por ejemplo, que Dios siempre fue. No lo entiendo, porque todo lo que conozco tiene un principio y tiene un fin. Somos de la generación la generación que comienza y se va. Me acuerdo cuando era niño, no me acuerdo más antes de esto, y me voy a acordar hasta que me muera. Y más allá tampoco sé. Pero sí sé que la palabra de Dios nos dice que lo que es, era. Entonces vemos aquí que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para tener un poquito de imaginación. Después vamos a ver cómo creó Dios las cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
Ahora, fe y certeza son dos cosas opuestas para mí. Porque la fe me dice que lo que se espera va a ser. Pero yo veo fe como que tengo fe, digo, pero no es la misma fe, y a eso es lo que quiero llegar. Porque por ella alcanzaron, pues, buen testimonio los antiguos. O sea, nos está llevando la explicación de fe. Después que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque Pablo está diciendo los antiguos, porque la fe de él todavía está trabajando. La convicción de lo que no se ve. Y después más abajo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo eso se hizo? No había nada. ¿Cómo Dios comenzó? Tampoco entendemos. Porque Él siempre era, desde el principio, y siempre va a ser Él. O sea que Él vivía solo. Creemos que vivía solo. Y aquí una palabra que es importante, con los atributos que Él tenía, que siempre tuvo. O sea que Dios, vamos a verlo así, Él, primero que nada, quería ser Dios. Es un atributo que Él tenía en Él. Quería ser padre y para eso tenía que tener hijos. Quería ser adorado y para eso Él tenía que tener las personas, los ángeles que la adoraran. Y todo esto sabemos porque lo que era es. Entonces, pensemos por un momento que Dios estaba con los atributos. Aleluya. Y cómo los atributos de Él eran virtuales. Un atributo, una virtualidad. Y empezó Él a pensar, y los pensamientos de Dios no era la rima, que es la palabra, pero la palabra que, por ejemplo, yo digo, quiero tener un carro nuevo, a lo mejor nunca voy a tener un carro nuevo. Esa es la rima, pero cuando Dios dice, el logos de Dios, que es la palabra, que es un pensamiento de Dios, fíjense en cómo Él lo hizo. Vamos a ver que Él pensó en la tierra, cómo la tierra iba a ser. Y todo el pensamiento que había entrado en su mente traía en sí la tierra. Y la tierra tenía ríos, mares, árboles frutales, mariposas y todas las cosas que tenía un pensamiento dentro de eso, que era tan poderoso que Dios pensó en la tierra y todo estaba en la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. No había ninguna de las cosas que vemos, estaban ahí, pero estaban en forma de semilla, qué sé yo, cualquier cosa que hubiera, y sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la tierra estaba con la semilla puesta en ella de todo lo que iba a ser. Estaba la tierra allí. Allí estaba usted. Allí estaba toda la creación de Dios. Y Dios empezó y dijo que hágase la luz, y empezó la luz. Tenía todo lo que Dios quería que la luz tuviera, para que la luz manifestara la simiente que estaba en la tierra. La simiente tenía en ella todo lo que Dios había hecho. Imagínense un grano de naranja. Una semilla de naranja estaba en la tierra, y dentro de esa semilla estaba toda semilla que era de naranja.
Amén. Estaba todo allí. Amén. Después una manzana y todas las manzanas que hay en el mundo estaba en esa semilla. Era Amén. tan tremendo que nosotros como seres humanos no podemos entender las cosas de Dios, pero las creemos porque las vemos. Es evidente que Amén. Dios las hizo, porque es imposible que la inteligencia de Dios pueda hacer algo que no sea perfecto. Amén. Sí, Señor. Y eso empezó con un pensamiento de Dios, un pensamiento que estaba en su corazón, un pensamiento, y él habló y dijo que sea la tierra, que sea el sol, que sea todas las cosas, y en cada una de esas cosas estaba el pensamiento de Dios sin elaborarse. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes que toda generación ha visto la palabra de Dios, pero esta generación es la que tenemos nosotros para expresar lo que Dios dijo Amén. que nosotros éramos antes de la fundación del mundo? Amén. ¿Qué maravilla es eso? Que una persona puede leer la palabra y dice: en el principio la fe era la certeza, y pasa por eso y va a otras cosas, pero de repente en esta generación, en una generación completamente igual a las otras, con gente diferente, leemos esa palabra y paramos allí y empezamos a pensar lo que Dios pensaba. Era Él. Y después el Señor empieza: Señor, dame la fe, Señor, que necesito, no la fe de hombre, pero la fe de Dios. Ayúdame, Señor, a tener esa fe. Ayúdame, Señor, a elaborar la fe. Señor, que la fe sea para mí lo mismo que es para ti, porque el Señor dice que mi espíritu estará en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces estamos cerca del fin del mundo. La palabra tiene que manifestarse. Amén. Vemos las cosas como el Señor las mira. Empezamos a mirar. No se preocupe, hermano, por el COVID. No se preocupen por nada. ¿Por qué? Porque mi Dios, que es Rey, está en control de todo. Amén. Gloria a Dios. No hay que preocuparse, no hay que hacer nada, porque si me muero con el Señor, Aleluya. Amén. no nos damos cuenta, hermanos, que las cosas están escritas en nosotros desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera una estrella, antes que hubiera un ángel, antes que hubiera cualquier cosa. Nosotros ya éramos delante del Señor, éramos atributos de Él, éramos parte de Él, ya éramos parte de Él. Si nos morimos en la carne, nos vamos rumbo hacia el cielo, donde pertenecemos, porque Dios nos hizo para que seamos seres eternos. Amén. ¿Acaso la iglesia no dice la palabra de Dios que es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Él. La iglesia es el cuerpo de Él. La iglesia es el cuerpo de Él. Porque en el principio Él nos creó macho y hembra, pero en uno. Y después nos separó. Pero al final la iglesia tiene que ser igual que lo es Él. Amén. Amén. Así es, hermano. Dios en el principio creó el universo, creó todas las cosas, y allí Él dijo, Él sacó de sí mismo los atributos que estaban en Él. Aleluya, si pudiera entender esto como lo dice la palabra de Dios, los atributos que estaban en Él, los sacó y empezó a expresar. El Adán expresó su atributo, el Adán hizo todas las cosas para que Adán fuera el ejemplo. Después que la muerte entró a Él, la muerte sale en Cristo Jesús, que era nuestro Adán. Amén. Y empezó a sacar los atributos que estaban en Él. Vinieron las carpas, las cosas. Él estaba en eso.
Él se manifestaba en eso, él se glorificaba en eso. Después viene el profeta Elías como Juan el Bautista, y ahí el Señor empieza a elaborar lo que él tenía desde antes de la fundación del mundo, y viene Jesucristo y él era la encarnación del Padre. Amén. Estaba en Jesucristo. Todo lo que Cristo era la reflexión del Padre, lo que era desde el principio con otro atributo que él mismo manifestó, el atributo de Dios. Entonces Dios se manifestó en Cristo Jesús. Después, ¿para qué se manifestó en Cristo Jesús? Para manifestar el atributo de él que venía a salvar su generación, Amén. su iglesia, su pueblo, que estaba en él desde antes de la fundación. Amén. Sí, Señor. Gracias. Él era. Él es Jesucristo. Aleluya, Él es Jesucristo. Sí, Señor. Escuche bien, Él es Jesucristo, y después que Él murió, aleluya, Él pagó el precio por mis pecados. Amén. Él se crucificó a sí mismo. Amén. Los romanos tuvieron que hacerlo, pero Él se estaba crucificando a sí mismo. Sí, Señor. Después que Él se crucificó a sí mismo, Él descendió al infierno. Aleluya. Allí agarró a los que tenían que venir con Él y se fue hacia el cielo, aleluya, a pagar el precio, a entrar en el lugar santísimo. Gracias, Él lo Señor. hizo. Amén. Él lo hizo. Después de eso, hermano mío, viene el día Pentecostés, aleluya, en que Dios, aleluya, en que Dios viene a la iglesia, y ya no vemos el nombre de Jesucristo en ninguna parte. ¿Por qué? Porque el místico pueblo del Señor, la iglesia mística, es el cuerpo de Jesucristo, el que vive por los siglos, el que se manifestó allá y ahora está en la iglesia. Aleluya. Amén. ¿Cree eso? Amén. Aleluya. Colosenses. Aleluya. Amén. Miremos con los ojos abiertos quién es Él. El que empezó a manifestar todo atributo que Él tenía. Porque Él era el Padre. ¿Manifestó su atributo de Padre, sí o no? Sí, por supuesto. Después del Padre venía el Hijo. Aleluya. Que es el mismo del Padre, que es el Hijo, una imagen diferente. ¿Lo manifestó o no? Amén. Después Melquisedec, que es el intercesor. Y acuérdese que Dios no es como nosotros, que manifiesta una cosa. Él manifiesta sus atributos en el tiempo que Él ordenó. Aleluya. Colosenses 1:15. Él es la imagen. Amén. Amén. Jesucristo es la imagen. El Señor Jesucristo tuvo muchos nombres. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación, el primer nacido de toda creación. Wow. ¿Cómo el primer nacido, hermano? Porque Él nació antes de la fundación del mundo. Él murió antes de la fundación del mundo. Él todo lo hizo en su mente. Amén. Y después empezó a manifestar su mente. Así es, Señor. Amén. Y nosotros que vemos esto tan claro. A lo mejor no existe. Porque Dios lo hizo así. ¿Cómo vemos que una persona que se ve a sí misma y se ve perfecto y otro se ve pecaminoso
Necesita la gracia de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿cómo en Él? No dice porque por Él. No, porque en Él. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él. ¿Entienden? No entienden. Sí, amén. Porque si fuera por Él, Ajá. toda la creación fue hecha. Pero en Él. Ya. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aleluya. Escriba el atributo. El atributo de Dios. Fue todo creado primero en Él. ¿A dónde? En Él. En su mente. En su mente. En su universo. Las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y en Él. Aleluya. Y para Él. Es como un gran arquitecto. Aleluya. Amén. Que va a edificar una ciudad. Primero la edifica en Él. Por Él la edificó. Y para Él la hizo. Amén. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él sustituyen. Amén. Y fíjense ahora lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios dijo, voy a hacer el universo, la tierra y todo lo más, y empezó a pensar. Y el pensamiento de Dios puso todas las cosas como eran. Una inteligencia tan poderosa, tan sublime, que solo Él lo puede hacer. Las generaciones, los tiempos, la revelación de la palabra, los edificios, los puentes, los árboles frutales. Él lo edificó con la inteligencia que es una inteligencia tan sublime que nosotros no podemos acercar de lo increíble que es. Amén. Amén. Amén, Señor. Y Él se hizo la cabeza de Él mismo. Sí. Pero que ahora no se menciona a Él, pero ahora es ella. Y Él, la cabeza. ¿De quién? De la iglesia. Que es un cuerpo. No, que no somos nosotros, que es Él. Pensémoslo así. Porque cuando decimos nosotros y Él, como que separamos las cosas. Él es la cabeza de nosotros, el cuerpo. Él es. Él es. Por
por eso la batalla del pecado, la batalla de todas las cosas, porque Él está venciendo en nosotros. Amén. Él está Amén. ejecutando su Amén. palabra Amén. de acuerdo a su propósito, Amén. que en toda generación se manifiesta exactamente. Olvídense que no va a haber ni uno perdido que estuvo en Él antes de la fundación del mundo. Amén. 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 Que vendrá por caminos chuecos, que vendrá por aquí, va a ser una culebra, pero no se va a perder. Amén. Amén. Porque no se puede perder ningún Amén. hijo de Dios. Amén. Amén. Que somos hijos de nosotros, lo sabemos, pero creemos. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 2:19, ¿qué dice? Colosenses, ¿qué? 2:19. 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aleluya. Está tan claro. ¿Cuál cuerpo más importante, más precioso? Recuérdense de esto, que Él habla de las coyunturas, Los ligamentos. los ligamentos. Porque todo el cuerpo es importante. Amén. Aún las partes que le colocamos menos énfasis son iguales. Amén. Amén. Piensa en el hígado. Si le falta el hígado, ¿qué pasó? Siquiera todos los pelos fueron contados. Amén. Todo perfecto. Gracias. Es tan increíble esto. Amén. Gracias, Señor. Y acuérdense que todo esto fue hecho primero Sí, por la fe. por la fe. Y después fue expresado. Y todo lo que va a pasar ya está escrito. Amén. 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 Sí, Señor. No hay pensamiento humano. Mm-mm. No, que a este lo voy a sacar, a este no voy a colgar, a este mejor no. Es maravilloso. Amén. Por ejemplo, muéstrame un lugar en la Biblia donde dice que su nombre fue escrito desde cuando se arrepintió. No, No, no. fue escrito en él antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de que tuviéramos algo para respirar en la tierra, Dios ya lo había ordenado. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre, que en Él habitase la plenitud. En el 1:20. 1:19. 1:19. Colosenses. Colosenses 1:19. No, este estaba en el 2. El 2. No, 2:19. 1:19 y 20. Vamos a ver el 20. Y por medio de él, reconciliar, juntar todas las cosas. Así que están en la tierra, así la que está en la tierra, la que está en los cielos, haciendo paz. ¡Aleluya! Tanta batalla que tengo, Señor, que estoy en guerra todos los días. No se preocupen, mis hijos, que yo voy a hacer paz con ustedes. Amén. La paz viene. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ese es el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¡Qué maravilla! Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ha despertado el perro blanco. El perrito blanco que está en su corazón lo ha despertado. Y se está comiendo el perrito negro. Amén. Bendito Señor. Si en verdad pertenecemos firmes en la fe y sin movernos la esperanza del evangelio que habéis obtenido, el cual se predica en toda la creación para que esté debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fue hecho ministro. ¿Cómo lo hizo él? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es el Evangelio de Dios? Amén. Y después empieza, después que se revela a sí mismo, que revela su plan redentivo, nos muestra cómo Abraham venció, cómo Enoc venció, cómo Noé venció, Abraham y Sara. ¿Y cómo vencemos nosotros? De la misma manera que ellos vencieron. Amén. No estamos escritos aquí porque hasta el apóstol Pablo se ha escrito. Pero de aquí para adelante nos da ejemplos. Por la fe, versículo 20, ¿De qué? versículo 20 de Hebreos 11. Hebreos 11, 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Respetó a cosa de mi vida. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su mano. Fueron cosas que aquellos hombres hicieron. Las hicieron sin saber lo que estaban haciendo. Pero Dios, hablando por ellos y hablando en ellos, bendijo su palabra. Y cada uno de esos hombres manifestó en su vida. Cada uno de esos hombres manifestó en su vida. Cada uno de esos hombres manifestó en su vida lo que nosotros estamos manifestando. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Porque de aquellos hombres leemos en breve que vencieron. Vemos en breve que las mujeres recibieron a sus maridos a los muertos. Son un versículo de la Biblia. Detrás del versículo ese hay una vida de batalla, Amén. de sonrisas, de llantos. Sí, Señor. Pero al final dice vencieron. Nosotros vemos los llantos, vemos las cosas que pasan. Pero Dios va a vindicar un día y dirá, ella perdió, pero yo veo la victoria. Amén. Lo que ella venció. Amén. Y no venció la plata ni las cosas, esas son boberías. Lo que Dios está interesado es en la vida que usted manifiesta. Amén. Eso es lo único. Amén. Gracias. Por la fe,
versículo 23 Del 11. del 11. Por la fe, Moisés, cuando nació, ¿sí?, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño enfermo, hermoso, y no temieron el respeto de la ley. Salud. Un niño, entre 150.000 niños. La madre no sabía por qué hacía las cosas. Lo quería tanto, tan hermoso. Pero la predestinación de Dios, el plan de Dios para cada uno de ustedes es perfecto. Amén. A lo mejor titubea con la palabra de Dios, pero siga caminando, siga orando. Diga, Señor, yo quiero manifestar tu palabra. Amén. Ayúdame, Señor, saca toda la incredulidad que hay en mi cuerpo. Amén. Es la batalla mía. Ayúdame a vencer. Amén. ¿Tiene temor? Si tiene temor, el temor tiene que ser botado para afuera y tiene que recibir la fe. Todas son promesas de cómo vamos a vencer. Por fe. Amén. Por fe. Amén. Por fe, 24. Por la fe hecha ya grande, rehusó llamarse hijo de Moisés, hijo de Faraón. Y él no sabía nada. Pero algo sí, ¿qué le sabía? En sí. Cristo vivía en él. Cristo vivía en cada uno de los seres que él había llamado. Acuérdense que la palabra de Dios en la historia es Jesucristo. En la creación, en la ley, en la gracia, en el rapto. Es todo Cristo. Amén. Y nosotros que estamos en él, jugamos la parte que él nos deja jugar. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Por la fe, 30, por la fe le hallaron con los muros de Jacob después de reduarlos 7 días. Rodearlos 7 días. ¿Y cómo sabían ellos que se iba a caer? No tenían idea. La fe. ¿Por qué 7 días? Porque él dijo que 7 días empezaron a caminar. Los 7 días para mostrarle a Dios que ellos sí creían. Amén. Todo lo que Dios nos da se espera hasta el tiempo que Él se manifiesta. Amén. Si vamos a ser sanos, vamos a ser sanos cuando Él lo manifiesta. Amén. Si vamos a resucitar de los muertos, pues vamos a esperar cuando Él. Amén. Porque todo fue hecho como Él quiere. Amén. Gracias, Señor. ¿Entienden? Amén. ¿Entienden, hermano? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Amén. Señor Jesucristo, siento en mi espíritu, Señor, que lo que he querido decir, que tú ya lo has dicho, Señor, y tu indicación está aquí, Señor. Por cuanto, Padre, permite que este mensaje, Amén. lo que la fe quiere decir para nosotros, Señor. Los que estamos ya llamados por tu Espíritu. Señor, que este quemar que hay en mi corazón sea el quemar que hay en cada uno de ellos, para que juntos nos demos cuenta, Señor, que somos parte de ti. Tú eres la cabeza. Quiero que es la cabeza, Señor. Todo lo que trabaja en nuestro cuerpo, a pesar que no nos damos cuenta, trabaja porque es una orden de la cabeza.
Ayúdanos, Señor, a creer eso, a verlo. Todo lo que hacemos es función de la cabeza. Si el cuerpo no anda bien es porque algo pasa. Te pido, Señor, que toda fibra de nuestros cuerpos estén alineados perfectamente con la palabra, con la cabeza. Padre, te doy gracias por tu palabra, por la bendición que ella tiene. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, Amén. tengo una petición. Una hermana mía hizo un error. Una persona que no tenía papeles de los que han llegado a Guatemala le pidió que le prestara su cuenta para recibir un dinero, porque ella no tenía. Mi hermana se la prestó. Recibió el dinero, sacó el dinero, que eran como 20,000 quetzales. Ella no sabía qué era. Y bueno, entregó el dinero a la persona se fue por el mundo. Y a ella la acusaron, o sea, la acusaron de extorsionista, que el dinero era de una extorsión y lo recibió en su cuenta. Y la arrestaron el día miércoles de la semana pasada y se la llevaron a una cárcel de máxima seguridad, mi hermano, por extorsionista, supuestamente, ¿no? Por extorsionista. Entonces ahora estamos en un gran dilema porque, tenemos que poner un abogado para que aclare que ella fue víctima, ¿no? Y mi pobre hermana la arrestaron. Ahí salió en las redes sociales, todo pasó, una cosa pero terrible. Mi pobre hermana con una hija de 18 años, solamente ella vive en la casa. La niña se quedó sola, gracias al Señor. Dice, mi hermano menor la va a recoger y está viviendo con mamá. Y quiero que por favor oren por ella, que Dios sea con ella donde quiera que esté. ¿Qué cristiana ella?